Salud en directo América de France 24, Mar Romero Sala con nosotros en el estudio. Mar, gracias como siempre por estar siempre lista para hablar de temas de salud y más hoy, cuando es nuestro último programa antes de salir de una pausa por las fiestas de diciembre. Y cerramos el año 2022 con un balance, Mar, las cosas buenas, pero también las malas. Empecemos primero con las malas. Buenos días, Raúl. Sí, es momento de mirar hacia atrás, ver cómo ha sido este 2022 y dejar esos puntos claros, prepararnos también para lo que venga. Sin duda, una de las noticias del año ha sido la expansión de la viruela del mono, rebautizada por la OMS como Mpox en vez de Monkeypox, una enfermedad que existe desde hace décadas, pero que en este 2022 ha llegado a países que antes no la conocían, fuera de esos países donde la enfermedad solía ser endémica. Y además, aparte de la mala noticia que es tener un virus nuevo circulando, nos puso un espejo delante y nos mostró muchas cosas que seguimos haciendo mal como mundo, ¿no? Como respuesta global a las enfermedades hoy en día. Para empezar, el estigma o el desinterés que genera lo que sucede en el continente africano, ¿no? Una enfermedad que es conocida, que circula desde hace tiempo en ese continente, que muchos científicos habían advertido que tenía el potencial de salir al resto del mundo y afectarnos de esta forma, pero pues que nunca se invirtió para saber cómo se podía combatir, qué podía suceder, cómo se podían reformular las vacunas, ¿no? Porque al final las prioridades en la investigación no siempre la dicta al final el interés público. También el estigma a la población LGBTI, nos referimos especialmente a los hombres gay, bisexuales, que han sido de los más afectados fuera de los países endémicos, y volvimos a repetir, por ejemplo, esos patrones que vimos con lo que pasó con el VIH, ¿no? Que se hablaba de que esta enfermedad afectaba a esta población más para estigmatizar que para proteger realmente o para asegurarnos del bienestar de todo el mundo. Y por último, la rapidez relativa de las vacunas en llegar a lugares como Estados Unidos o Europa, ¿no? Cuando en los países endémicos ni siquiera tienen acceso a los tratamientos. Para mí esos serían los tres puntos principales. Terminamos repasando un poco las cifras. Sabemos que han disminuido, por suerte ya no estamos en esa misma situación de alarma, pero no ha desaparecido. Por ejemplo, en la región de las Américas vemos que hay incluso algunos países en los que el cambio semanal, ¿no? Desde la semana pasada a la semana actual, han crecido los casos. Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina también. Otros, por suerte, ha disminuido, pero el peligro de que este virus quede circulando sigue presente. Bueno, ahora sí vamos con lo que me gusta. Una de las buenas noticias y las vacunas bivalentes contra el COVID-19 y sus variantes. Así es, vamos a hacer una de cada, así estamos. Una buena, una mala, una buena, una mala. Exactamente. ¿Me quiere o no me quiere? Por supuesto. Para muchos, 2022 ha sido el año en que parece que el COVID-19, después de la ola de Omicron, ha desaparecido. Recordemos igualmente que solo esta semana ha habido 3 millones de contagios en todo el mundo, que no es una cifra baja. Por suerte, las vacunas que se han podido desarrollar, por ejemplo, por las farmacéuticas como de Pfizer y BioNTech y de Moderna, pudieron adaptar las vacunas originales hechas contra el COVID-19 y contra esa variante original del virus para las variantes circulando, como por ejemplo algunas de las subvariantes de Omicron, que sigue siendo la variante dominante hoy en día. Han ido cambiando algunas de esas subvariantes, pero digamos que estamos todavía en la familia Omicron, algo que, por cierto, también es una buena noticia, que no haya aparecido todavía otra nueva variante que pueda escapar la inmunidad de la misma forma que lo había hecho esta. En septiembre se dio la luz verde a este tipo de vacunas en la Unión Europea. Escuchémoslo. Dos vacunas nuevas, seguras y efectivas se han añadido a la lista de vacunas disponibles en la Unión Europea. Estas vacunas adaptadas están diseñadas para mostrarle a nuestro sistema inmune distintas variantes del virus del COVID-19 para expandir nuestra respuesta inmune, especialmente hacia las variantes que circulan recientemente. Otra de las noticias sanitarias que ha marcado este año, sin duda, los brotes de cólera alrededor del mundo. Una mala noticia, Mar. Y una de las más dolorosas, que se extiende desde el Caribe latinoamericano hasta Medio Oriente, por ejemplo, en el Líbano, ¿no? Vemos que hay muchos países que se han visto afectados por este brote. Recordemos, el cólera es una enfermedad que llega con las desgracias, por ejemplo, con las inundaciones en Pakistán o con los desplazamientos forzosos. Siempre tiene que ver con la falta de acceso a sistemas de saneamiento o a agua potable, ¿no? Además, es una enfermedad que es fácilmente tratable, que tiene vacuna, pero que se ha debido racionar la vacuna en dar una dosis en vez de las 2 dosis que está recomendado, precisamente porque hay una escasez. Desde el Líbano, uno de los lugares donde se ha visto afectado este brote, en los campos de refugiados, llegaba este testimonio.
No podemos permitirnos comprar agua embotellada por nuestra situación financiera. ¿Cómo lo voy a pagar? Tengo 6 hijos. Cada día necesito al menos 5 galones de agua. ¿Dónde consigo dinero para eso? Bebemos agua de los tanques. Sabemos que no deberíamos, pero no tenemos opción. Bueno, Mar, y para terminar más optimistas, ¿no? Esta última crónica de salud de este 2022, otro de los hallazgos del año, la secuencia completa del genoma humano. La noticia que llegó en abril de este año y que personalmente fue de las que más te emocionó, también, 100%. más me emocionó. Hasta este momento se tenía solo secuenciado el 92% del ADN humano. Se logró este último 8%. Ahí se identificaron 2.000 genes codificantes. En ellos 2 millones de variantes genéticas, es decir, que cosas que cambian de persona a persona. De estos 2.000 genes, 100 activos, es decir, que pueden codificar proteínas que luego se convierten eso en características pues, físicas de nuestro cuerpo, de nuestra forma de funcionar. Recordemos, estas secuencias como tener el índice de una gran enciclopedia que todavía hace falta leer, y además es especialmente importante este último 8%, era particularmente difícil porque había muchas secuencias repetidas, pero se cree que allí en esos cromosomas que se han ido revelando en esas partes hay algunos de los secretos que podrían ayudarnos en el futuro a entender mejor, por ejemplo, cómo se forman los óvulos o los espermatozoides, el proceso evolutivo también de la especie humana, y en algunas otras partes de los cromosomas, en las puntas en este caso, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el envejecimiento o incluso con los secretos genéticos del cáncer. Mar, muchísimas gracias como siempre por toda la información y pues hasta el próximo año 2023. Un Volveremos abrazo. en 2023. Así es, Mar, y felices fiestas. Como siempre, un gusto compartir con usted.